Recién hablábamos, fuera del aire, lo que está proponiendo uno de los gobernadores que ha ganado, como en La Rioja, estamos hablando de Quintela, que quiere reformar la constitución provincial, como ya lo hizo también Morales, pero en este caso Quintela está muy en desacuerdo con cosas que nos tocan de cerca, que tiene que ver con la libertad de expresión y la comunicación, y está buscando reformar en ese aspecto parte de la Constitución. Él ya había hecho encendidos discursos de campaña hablando de los medios capitalinos y de cómo informaban temas centralistas de alguna manera del área metropolitana y no de las diferentes provincias o las diferentes realidades provinciales. Bueno, hay que decirle a Quintela que eso no pasa aquí en Radio Sónica, que invitamos a sus seguidores a que escuchen esta emisora y que va a ver que se puede desde la capital federal tener una visión mucho más plural y mucho más federal, si quiere, al respecto. Ahora, vos me podés decir, o uno puede decir, por qué esto va sucediendo. ¿Por qué va sucediendo que en las diferentes provincias, porque en Córdoba también Yarlora tomó la bandera del federalismo, dicen algunos de forma incorrecta y otros dicen de forma correcta, hablando en contra de los pituquitos de la Recoleta y del centralismo que se genera en la ciudad de Buenos Aires. Lo que hay que entender es que la política nacional pasa por Buenos Aires, los ministerios están en Buenos Aires y las ciudades autónomas desde hace pocos años, si de alguna manera lo vemos un poco más en perspectiva con la totalidad de los años que tiene nuestra patria. Entonces, tal vez el primer camino para impulsar algún tipo de desdoblamiento respecto a los medios y respecto a las ideas estas que algunos tienen desde el interior del país, es hablar de una mudanza de la capital, ¿por qué no? O una descentralización de la capital, ¿por qué no? Una de las propuestas que hizo el otro día Juan Grabois era llevar la capital al norte argentino, y que no va a tener ningún inconveniente en mudarla a alguna ciudad como Tucumán o como Santiago del Estero o como Salta, para hablar más de una integración argentina hacia América Latina. Esa fue su visión, hablando de la patria grande, tal vez el sueño de San Martín y por qué no de Simón Bolívar, y dijo él de alguno de los padres de la patria. Seguramente esta no sea la visión que tienen otros dentro, por ejemplo, de la oposición. Pero ¿por qué no sea este un tema para discutir? Yo que siempre lo digo, también vengo del interior, hace muchos años que vivo en Buenos Aires, he aprendido que sí, que muchas cosas pasan por Buenos Aires, que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y tal vez hablar de descentralización sea el principio de una importante cambio o modificación. ¿Por qué no se puede hablar que el ministerio, por ejemplo, de la producción no esté en el interior del país? ¿Por qué no se podría hablar que el Ministerio de Desarrollo Social esté en el conurbano bonaerense? ¿Por qué no se podría decir, no sé, que algún otro ministerio pueda trasladarse a diferentes provincias? ¿Por qué no? Si hoy tenemos conectividad. Hoy no necesitamos reuniones presenciales. ¿Por qué el Ministerio de Economía no puede estar en el centro del país? No sé, todas situaciones que deberíamos analizarlas. ¿Por qué no tener capitales alternas? Tal vez era un buen proyecto esto de las capitales alternas. ¿Por qué no? Ahora, para todo esto, para un país tan grande, tenemos que hablar de integración. Tenemos que hablar de una federalización en serio. Y para hablar de integración, el gran problema que tenemos hoy en la Argentina y que algunos candidatos quieren cortar es la conectividad. Hoy la única conectividad que tenemos, digamos de forma extendida, es el auto o el camión, el transporte logística por camiones. Nos está costando mucho ir hacia el tren, aunque se está de alguna manera desarrollando todo lo que es el transporte de tren, pero también hay que profundizarlo eso, y sabemos que va a llevar inversión. Hay candidatos que están hablando de cortar aerolíneas. ¿Cómo haces con capitales alternas o con una situación donde la Argentina tiene que estar más conectada?
Entonces, por eso me pregunto si los gobernadores no tienen parte de responsabilidad en haber dejado esto hacer permanentemente. Porque cuando ellos dicen nos deben coparticipación, como dijo Yarlora, ¿y qué hicieron con la coparticipación? ¿Dónde están las obras? Bueno, ustedes no tienen responsabilidad en haber pedido obras de interconexión. Cuando se hablaba de un tren de pasajeros Buenos Aires, Rosario, Córdoba, que nunca se hizo, y que el que está ahora tarda 20 y pico de horas, prácticamente un día para llegar de Buenos Aires a Tucumán, una cosa increíble. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se avanzan en estos temas? ¿Los gobernadores no tienen responsabilidad? Sí que la tienen. Entonces, no siempre está bueno esto de hacer cargo al gobierno nacional de temas que también deben hacerse responsables las provincias. Y no venir solamente a pedir dinero o a besar la mano, cuasi si fuera esto una monarquía constitucional. Es un país federal y las leyes están armadas para que sea un país federal. El problema es que hay mucho lamebota, inclusive en el interior del país. Hay mucho lamebota que vienen a Buenos Aires a pedir dinero y se conforman solamente con las migajas que le pueden otorgar y no se piensa en un país de integración desde el interior hacia Buenos Aires. Por el contrario, como se venía o se viene haciendo desde hace tantos años. Y también esto es un tema para preguntarle a los candidatos. Porque el otro día hablábamos de que la mayoría de los candidatos son nacionales, son de Buenos Aires. ¿Por qué no preguntarle cuál es la visión que tienen los candidatos? Y también entender que hay muchos candidatos, yo no voy a decir el nombre en este momento, pero hay muchos candidatos que han recorrido más el país que otros. Y esos que han recorrido el país tal vez tengan una visión mucho más federal de aquellos que no lo han recorrido. Obviamente, saca tus propias conclusiones, no queda a la vista estos candidatos que están recorriendo el país y quienes no. Bueno, un poco esta es la idea de pensar y reflexionar en la mañana del arranque. Cada mañana, Maxi Lecky y su equipo analizan la información más importante del día. El arranque. Todo lo que hay que saber.